Yo le quiero hablar ahora de canciones. Y vamos a comenzar hablando de canciones. Hay muchas canciones románticas que tienen significado en el matrimonio. Y seguramente ustedes con su esposa, con su esposo, ya pensaron en alguna de ellas. La de la primera cita, las que le han dedicado a lo largo de su historia, desde el noviazgo y en el matrimonio de su cónyuge, la que bailaron el día de su boda. También hay canciones que son perfectas para escucharlas solos con la pareja. Canciones que se han convertido en una música de fondo para la intimidad de pareja. Hay tantas buenas canciones que si habláramos de cada una de las que tienen algún significado especial para el matrimonio y nos comenzaron a pedir la opinión de cada uno, quizás no terminaríamos de esta noche. Por eso, hoy no los quiero hablar de esas buenas canciones. Yo no quiero hablarle de buenas canciones hoy, sino de la mejor de las canciones para el matrimonio, la cual habla de romance, habla de intimidad, habla de sexualidad, y es una canción que está en la Biblia, bajo el título de El Cantar de los Cantares. La mayoría de la gente tiene y ha tenido una visión grotescamente distorsionada acerca del sexo. Es por eso que deberíamos de estar agradecidos por un libro como El Cantar de los Cantares, un libro que explora en detalle poético la unión de una sola carne que se manifestó al principio en Génesis 2:24. Hermanos, matrimonios que están acá, El Cantar de los Cantares es una canción de amor explícita, pero de buen gusto. No es una alegoría, tampoco es un manual de sexo. El Cantar de los Cantares es una descripción poética de un romance entre un esposo y una esposa. Este libro, que realmente es un superlativo, El Cantar de los Cantares es la mejor de las canciones, nos muestra a través de la poesía antigua una verdadera historia de amor que sucedió hace 3000 años entre Salomón y la Sulamita. Y esto tiene como objetivo presentarnos una alta visión del matrimonio para instruir cómo se debe vivir la intimidad sexual en el pacto matrimonial y cómo se debe hacerlo con sabiduría. Esta historia se desarrolla en un escenario que nos recuerda al paraíso de Dios, al Edén, cuando el amor vivido bajo el pacto matrimonial era todo lo que Dios quería que fuera y mostrara todo lo que Dios quería que mostrara. Y el tiempo en que se desarrolla esta historia también es importante, porque es el tiempo cuando el pueblo de Dios estaba disfrutando de las bendiciones del pacto con Dios. El pueblo de Dios ya estaba en el lugar de Dios, en la tierra prometida, siendo gobernado por un rey que había sido escogido por Dios. Por eso esta historia nos enseña cómo se vive el amor y la intimidad bajo la sabiduría de Dios dentro de este pacto matrimonial. Pero esta intimidad que viene del amor y la cual se debe vivir con sabiduría, nos apuntan a Cristo. Y nos enseña que un matrimonio cristiano solo puede vivir el pleno significado del matrimonio en Cristo. Por eso, en primer lugar, lo que quiero que resaltemos de ese libro, Cantar de los Cantares, es que la sabiduría para vivir la intimidad en el matrimonio, la intimidad sexual, solo la encontramos en Cristo y solo la da Él. Hace casi 4 años aprendíamos en nuestra iglesia, cuando el pastor Javier predicaba el Evangelio en el Cantar de los Cantares, lo siguiente: que el regocijo mutuo, deseo permanente y el amor dignificante entre el esposo y la esposa es posible bajo la sabiduría del Dios Salvador, aún en medio de una cultura egoísta, hedonista y lujuriosa. El verdadero y genuino amor creado por Dios entre un hombre y una mujer es posible gozarlo, pero solo bajo la sabiduría de Dios que hay en y por medio de Cristo Jesús. Por eso que el Cantar de los Cantares sostiene que el compromiso es fundamental para el sexo y el matrimonio. Vemos representaciones de intimidad que se encuentran a lo largo de todas estas canciones, a lo largo de todo el poema. La esposa que se menciona en el libro disfruta estar con su esposo. Con gran deleite me senté a su sombra, dice en Cantares 2:3, y su fruto fue dulce a mi paladar. Y el esposo está igualmente intoxicado por el amor de ella. Por eso dice en Cantares 4:3,
tus labios como hilo de grana y hermosa tu boca. Pero por más sensual que sea el lenguaje que se ocupa en esta poesía hebrea, nunca está desvinculado del compromiso. En otras palabras, la intimidad sexual descrita o se describe siempre y se experimenta siempre dentro del contexto del pacto matrimonial. Por ejemplo, la esposa dice a su esposo: su bandera sobre mí es el amor, en Cantares 6:2. Y cuando dice su bandera, está hablando de un estandarte militar, la bandera que unía un ejército. Entonces es su forma de decir: yo le pertenezco a él y él me pertenece a mí. Hablando de intimidad. Más tarde la esposa dice de su esposo: mi amado es mío y yo soy de él. Y ella dice esto antes de notar lo siguiente: él pasa entre los lirios, que está haciendo en lenguaje figurado y poético una alusión a la intimidad sexual. Por eso que la imagen más amplia que vemos en este libro no es la calidad del sexo lo que hace que su amor sea bueno. Matrimonios que están acá, no es la calidad del sexo lo que hace que su amor sea bueno. Al contrario, es la calidad de su amor lo que hará que su vida sexual sea buena. Su matrimonio. Ustedes como matrimonios cristianos tienen que entender que su matrimonio está marcado y bendecido por la intimidad y el compromiso. Y que esas dos cosas no deben de separarse. El poema termina con un sentimiento similar. Dice: ponme como un sello en tu corazón, como un sello en tus brazos, porque fuerte es el amor como la muerte, feroces como el sepulcro los celos. Y es que aquí está indicando que el verdadero amor dura. No porque es una aventura de una noche llena de pasión, sino que porque es un compromiso de por vida. Pero lo segundo que este poema, esta gran canción nos enseña, es que la intimidad vivida con sabiduría en el matrimonio, la intimidad sexual en el matrimonio solo puede ser perfeccionada estando en Cristo y por Él. Y es por eso que yo quiero mencionarles cuatro consejos sabios que aprendemos en Cantar de los Cantares para disfrutar la intimidad. El primero es que con amor y sabiduría usen palabras para continuamente animarse, hermosearse, para coquetear, para chulearse, como diríamos en buen salvadoreño. Vemos que el esposo llama a su esposa la más hermosa entre las mujeres. Y entonces comienza a animarla con palabras, a hermosearla y a destacar sus atributos, no solo físicos, sino que más que físicos, su carácter, que demuestran que para el esposo, la esposa es la niña de sus ojos. En Cantares 4:1 leemos: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Y vemos cómo el esposo usa el hablar para expresar su aprecio por la esposa. Has cautivado mi corazón, le dice. Has cautivado mi corazón con una mirada de tus ojos. Y no es que quiere decir, hermanos, que ustedes tienen que, a partir de ahora, meterse a buscar en cursos por internet, un curso de poesía express para matrimonios. No tienen que convertirse en poetas a partir de mañana, sino que con sinceridad y amor expresar con palabras cuánto admira usted a su esposa. Y así Cantar está lleno de ejemplos como este, con imágenes que no solamente resaltan lo físico, como les dije, sino que también el carácter del cónyuge. De igual manera, mujeres, miren cómo la mujer de Cantares alaba a su esposo. En Cantares 1:2 dice: tus amores son mejores que el vino. Y también pide que la persiga, le dice: llévame tras de ti, corramos. Y es que una de las cosas que nos enseña Cantar de los Cantares es que continuamente los cónyuges se tienen que estar afirmando, animando, hermoseando con palabras. Pero un segundo consejo que aprendemos es que con amor y sabiduría deben proteger su matrimonio del pecado. En Cantares 2:15 vemos que la esposa exhorta a su esposo diciéndole que hay que cazar las zorras pequeñas para nosotros, las zorras pequeñas que saquean los viñedos. Y en este caso, los viñedos representan el matrimonio, el viñedo representa el matrimonio, y esas zorras pequeñas es todo aquello que lo quiere invadir para destruirlo.
En otras palabras, lo que le está diciendo es que tenemos que luchar para protegernos del pecado y estorbar el pecado el uno del otro. Así, hermanos, como ustedes no tienen que guardar silencio para afirmarse, animarse y hermosearse mutuamente, no tienen que guardar silencio para exponer el pecado, para confesar el pecado, para confrontar el pecado. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener la suficiente confianza y sabiduría para hablar de aquellas tentaciones sexuales o tentaciones románticas que pueden querer, como esas zorras pequeñas, destruir el viñedo, destruir el matrimonio. Un tercer consejo que aprendemos en este libro es que con amor y sabiduría tienen que mantener la pureza y fidelidad en su matrimonio. Tienen que buscar con todo su corazón ser fieles a Dios, temer a Dios, ser leales a Él. Y esto es una pregunta que muchas consejerías hacen. ¿Cómo puedo con amor y sabiduría mantener la pureza y fidelidad en mi matrimonio? Primero, siendo fiel y leal a Cristo, temiendo a Dios. Así se logra, siendo consagrado a Dios. De manera que con confianza puedan decir, como dice Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. En cuarto lugar, un consejo que vemos acá es que con amor y sabiduría, Cantares enseña que se disfruten el uno al otro para la gloria de Dios. Recuerden que la intimidad sexual es un regalo de Dios para el matrimonio. Por lo tanto, si es un regalo de Dios para el matrimonio, si Dios nos creó a cada uno de nosotros como seres sexuales, capaces de disfrutar el placer, y ese placer sexual es un regalo para que se disfrute dentro del pacto matrimonial, entonces usted puede con libertad recrearse con amor y sabiduría con su cónyuge. Su matrimonio está marcado y bendecido por la intimidad y el compromiso en un amor que dignifica al otro. Y la intimidad y el compromiso nunca se tienen que separar, como lo dije anteriormente. Por eso Pastor Javier Domínguez también hace 4 años en esa prédica que hice de relación hace un momento, el Evangelio en Cantar de los Cantares, dijo: el amor y el deseo sexual entre el esposo y la esposa solo puede ser disfrutado con dignidad en Cristo Jesús, porque Él ha sido hecho nuestra sabiduría. Sin Cristo el amor sexual es egoísmo, abuso y destruye el alma. Y otra cosa que vemos en Cantar de los Cantares es que, así como todos los demás libros de la Biblia, este libro también nos apunta a Cristo. Ciertamente el Cantar de los Cantares trata sobre el matrimonio, sobre el romance, sobre la intimidad. Pero recordemos que el matrimonio es una parábola, es una ventana a la relación entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que el Cantar de los Cantares nos apunta también al Evangelio. El Cantar de los Cantares presenta el matrimonio como un anticipo de esa unión perfecta con Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, dice Génesis 2:25. La pureza de su relación fue posible porque disfrutaron, aunque sea por un corto tiempo, de una relación incorrupta, pura, con su Hacedor. Lo que hacía que ellos disfrutaran también de una relación incorrupta y pura entre ellos dos. No sorprende entonces que se usen términos edénicos en todo el libro de Cantar de los Cantares para describir la relación íntima entre el esposo y la esposa. Así el matrimonio en este libro, vemos que está representando que marido y mujer han recuperado algo del deleite y de la inocencia que se disfrutaba en el jardín del Edén. Por eso es de que Cantar de los Cantares, ahora nosotros tenemos que leerlo a través de los lentes de Efesios 5, 31 y 32, donde aprendemos que el matrimonio es un misterio que se refiere a Cristo y a la iglesia. Porque es solo a través de Cristo que los pecadores justificados encuentran su hogar en una nueva tierra prometida, en su presencia. Por eso es que solo a través de Cristo es que Él redime nuestras vidas, pero redime también nuestra sexualidad, de manera que podamos disfrutarla con amor y con sabiduría en el matrimonio. Así como la esposa anhela estar con su esposo, el cristiano anhela estar con Cristo. Así como el esposo corteja a su esposa con palabras, Cristo los corteja con su palabra. Como el amor de un esposo y una esposa debe ser indeleble, así nada puede separarnos del amor de Cristo Jesús.
Y vemos de que cada vez que ustedes viven su matrimonio de esta manera, con amor y sabiduría, están dando testimonio al mundo acerca de esto. Y glorificándolo aún en aquel regalo que Dios le ha dado, que es la sexualidad. Entonces, para concluir, en Cantar de los Cantares se responde cómo es el genuino amor entre el esposo y la esposa. Y es un amor que no es egoísta, sino que busca darse, busca el placer del otro, que es puro, que es santo y fiel, que es recreativo, es decir, que es para disfrutarlo. Y por último, es un amor que dignifica al otro. En Cantar de los Cantares, toda esta colección de poemas, hay algo que los une y es que el regocijo mutuo, el deseo permanente y el amor dignificante entre el esposo y la esposa es posible únicamente bajo la sabiduría de nuestro Dios Salvador y Redentor, de Cristo Jesús. Estoy muy contento porque a continuación vamos a escuchar una enseñanza muy buena, muy bonita, de alguien que personalmente admiro, respeto y le tengo un gran cariño, que usualmente no puedo estar cerca de él, con los pastores de la iglesia no podemos estar cerca de él porque vive muy lejos. Es un amigo de nuestra iglesia, amigo de Gracia sobre Gracia. Muchos de ustedes ya lo conocen, y que él ha grabado un video específicamente solo para los matrimonios de pacto y verdad. Y así vamos a tener otros invitados especiales que por medios digitales van a estar dando enseñanza a nosotros en pacto y verdad exclusivamente. Así que para mí es de verdad un placer el poder escuchar esta enseñanza y presentarla a ustedes del pastor Steve Ham con la enseñanza: la mejor defensa es una mejor ofensiva. Así que pongan atención a las pantallas y espero que disfruten esta enseñanza. Well, brothers and sisters in El Salvador, it is another privilege of mine to be speaking to you, even if it's through video. I love you, and I'm so thankful you are doing this time investing in your marriage. I have been asked to talk about the goodness of sex, God's glory in sex, just for 10 minutes or so. And the first thing that I want to say to you is the best form of defense in this subject is a good offense. The best form of defense in this subject is a good offense. You see, so often we are told that sex is bad because of all of the sin that has been associated with sex. But sex is good. Sex is godly. I wonder if you can believe that. See, we have so much unbiblical thinking about sex because of how it is presented in our culture. We have so often battled distortions about sex in our culture around us. But have we missed the point about how wonderful godly sex is and how it is designed to be as a beautiful gift of God to reflect His glory in our lives? We need to stop letting our culture dictate what we teach about sex. Starting with the Bible, we need to start with the Bible and what the Bible says about sex, and not use our culture to teach sex. We often are having to correct so much because of how our culture has got sex so wrong and how some of those temptations have invaded the church. We often see sex in the wrong light. We often have been taught that sex is dirty and what is wrong with sex. We are consistently saying don't have sex before marriage, don't commit adultery, don't look at pornography. And for many of us, and particularly many of the young people in our churches, the only thing they hear about sex is what is dirty about it, what has become sinful. But we also, particularly in our marriages, need to teach also what is right about sex. And God, if He says that sex is a beautiful gift, then we shouldn't teach outside of His design for sex for us.
particularly in our marriage. So I want to just go through a few verses with you. I want to look at what the Bible says just briefly in some verses about this subject. And I want to, in having a good offense, show us the goodness and God's glory in this subject that you can have and live out in your marriage to other people as you teach the truth about this, even to your own children. In Genesis 1:27 to 28, let me read what this says in God's word. God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. This really is the first mention of sex in the Bible. I know we don't see the word sex here, but we see that God creates man and woman, male and female, and we know that they are different. They are anatomically different. They are created to serve God's purpose for them, to multiply in the world, in the earth that he's created. That means sex. So God designed and created anatomy. Think about this. He specifically designed us for a specific reason, so that we would multiply for his glory. It's not a mistake that you are sexual beings, that you are anatomically complementary, male and female, to each other. It is not a mistake that we have even parts on our anatomy that can bring intense physical feelings of enjoyment. God made those, and he made them that way. Further on in Genesis, we read this, then the Lord God said, it's not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. And so Adam needed help. God didn't make him alone. He must have a helper, but look at that word, the helper must be fit for him to fulfill the purpose of God, fit for him to reflect God's glory, fit for him in filling and multiplying in the earth, and to do it in the most relationally intimate way. Isn't that beautiful? That's beautiful. And sex is a part of that coming together, complementarity of what we have in man and woman. And then when the man first saw the woman in Genesis chapter 2, verse 23 to 24, this is what the man said. This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. See, the man is to see his wife and have desire for her. And he did have great desire for Eve as Adam saw Eve. This means a desire that is emotionally and spiritually and even physically. Now, there is something that we must see in this. God gave us sex. He showed this beautiful woman to her husband. He was immediately joyful to see her and desirous of her. So what do we see? We see that sex is not sinful. We see that sex is actually something that is created by God to fulfill his purpose, but also there is this desire there in Adam, shown in this beautiful poetic statement that he makes. Sexual desire does not have to be sinful. Sexual desire does not have to be sinful. In fact, it was originally created perfect. There was sexual desire before sin. And actually, after sin came into the world, that's when it went wrong. But you know what? This is even what God says to us today in a sinful world. As Paul wrote to Timothy, he said this in 1 Timothy chapter 4, verses 4 and 5. Everything created by God is good. It's good, and nothing is to be rejected
rejected if it is received with thanksgiving, for it is to be made holy by the word of God and prayer. Did God create sex? Yes. Is everything that was created by God good? Yes. Even now in a world full of sin? Yes, it can be if we are obeying God in the way that we use it for his purpose. God created it and it's good. And so we should not distort this beautiful gift of God. And when we do distort this beautiful gift of God with sin, we are overwhelmed by guilt. We are overwhelmed by our own glory, but not God's glory. And some of us have even experienced abuse in this area of sex, and it's very sad. Human beings have corrupted God's good creation. But Christ is able to heal. Christ is able to redeem. Christ is able to transform and bring everything back to its original purpose through the cross. And that's where we are today. In Jesus Christ, it is possible for Christians to live out the glory of God in our marriages in sex. Yes, through the right application of God's word and prayer. Now, let me just lastly hit on a couple of verses before we finish, just to show you that the Bible tells us that we can look at our wife and look at our husband and have great desire that is pure and God glorifying, and through sex in marriage, the one way that God created it for his glory. No other way, just that one way. In Proverbs 5:18, we hear from the writer of this proverb, "Let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth." I love this proverb. It starts the right way. Husbands, you are to rejoice in your wife. Wives, you are to rejoice in your husbands. But look at what it doesn't say. It doesn't say rejoice in your boyfriend. It doesn't say rejoice in adultery. It doesn't say rejoice in a casual relationship or an affair. It says rejoice in the wife of your youth. Now, if we go back to the very beginning of this proverb in Proverbs chapter 5, we hear the sound of a dad to his son. "My son, be attentive to my wisdom." And in what may even be Solomon writing to his own son, he says, it's a good thing to love your wife, to desire your wife. It's a great thing. Don't discourage, wives, your husbands desiring after you. Husbands, don't discourage your wives. But wives, he has a drive, doesn't he? And it's a good thing that his drive is driven toward you and you alone, and the other way around. You know, let me just warn us that this same proverb says, "Why should you be intoxicated, my son, with a forbidden woman and embrace the bosom of an adulteress?" Yes, there is an importance of teaching against the way that we sin in sex. Drive can be sinful if we allow it to be driven away from the only place it is to drive, and that is to our own husband and wife for the glory of God. But when it is that way, when it is toward our own husband and our own wife, it is never a problem. Sinful lust is the problem. Sex is not the problem. So if you've been going the wrong way on this, I'm going to ask you to get help from your pastor. Go to your pastor, talk about it, be repentant, and get some help in changing this in your life. But I want to say that the best form of defense in this is a good offense. God bless you. El programa que tenemos para hoy es un poco distinto del del mes pasado, y así vamos a ir cambiando algunas cosas. Y por el tiempo también y por la cantidad de preguntas que suelen haber acerca de ese tema, no vamos a hacer un espacio de preguntas y de respuestas, pero con el equipo de producción del programa hemos escogido las que nos suelen hacer en los distintos eventos, y le hemos puesto a esa sección preguntas frecuentes acerca de cómo vivir la intimidad sexual con sabiduría en el matrimonio. Y la primera pregunta que
viene a establecer la base que nos han hecho muchas veces y que la vemos también en la encuesta, que hay personas que piensan que la Biblia no tiene nada que ver con la sexualidad. Hay fundamento bíblico sobre el tema del sexo. Y recuerdo en un programa de Pacto y Verdad que estamos transmitiendo el año pasado junto con Pastor Sandoval y Pastor Javier. Pastor Javier decía algo bien interesante, y es que los cristianos somos o deberíamos de ser la población que más gozamos la sexualidad. Y que con mayor felicidad y mayor tranquilidad disfrutamos de la intimidad sexual. Porque al no ver culpa del pecado, porque somos justificados por Dios en Cristo Jesús, entonces podríamos practicar con libertad la sexualidad en el matrimonio y tener la Biblia misma como fundamento para el matrimonio, porque somos los más felices, porque entendemos que es un privilegio de Dios para el matrimonio. Y es por eso que vemos en Génesis, como Pastor Ephraim lo decía, que la sexualidad Dios la estableció incluso antes de la caída, antes de que existiera el pecado, y la estableció como, por así decirlo, una oportunidad que tiene el ser humano de cumplir ese orden creado por Dios. Aquel mandato no solo de reproducción, sino que también la sexualidad, disfrutarla como un instrumento en el que podamos tener intimidad como pareja, disfrutar el esposo a la esposa y la esposa al esposo de una manera tan especial y profunda como ninguna otra relación en el mundo lo permite ser. Entonces, nosotros vemos en Génesis el fundamento principal de la sexualidad, una sexualidad sin pecado, una sexualidad de disfrute, una sexualidad que honra a Dios. Y con esto podríamos hacer la siguiente pregunta, que ustedes han escuchado mucho esta frase, y es: ¿podríamos decir entonces, o podríamos afirmar, que el sexo es un regalo divino? Sí. Pero tenemos que entender algo, hermanos. La sexualidad, si bien es cierto, es una parte necesaria en el matrimonio, pero no lo es todo en el matrimonio. Es un regalo. Por eso vemos que es un regalo. La sexualidad es lo que da mayor intimidad como ninguna otra cosa en el matrimonio, sin embargo no es lo único. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra intimidad con Dios, tenemos que recordar que Dios ocupa el matiz de la intimidad como aquel patrón o aquel tipo, por así decirlo, aquella ilustración, mejor dicho, de buscarlo a Él y de conocerlo a Él, estar unido a Él, tanto como el esposo y la esposa están unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, la intimidad sexual es un regalo de Dios para poder hacer que el matrimonio pueda ser más fortalecido entre los cónyuges. Pero no es un fin en sí mismo, sino que es algo que tiene que mostrar esa unión que ellos tienen, ese acuerdo que ellos tienen, ese amor que ellos tienen, esa conciencia del pacto. Por lo tanto, tenemos que ver que sí es un regalo de Dios para la humanidad, pero para ser disfrutado exclusivamente en la relación del pacto matrimonial. Es una relación importante, es una parte necesaria, pero se requiere compañerismo. No es que solo que en el matrimonio se tienen relaciones sexuales por tener relaciones sexuales. Se tienen relaciones sexuales por una conciencia, primero, de que Dios ha dado este regalo. Segundo, que hay un pacto que se honra en cada relación sexual. Tercero, que se está glorificando a Dios a través de eso, de esa buena creación que Él ha hecho. Y saber que es un instrumento para entregarnos al cónyuge, para dar al cónyuge, no para abusar o para exigir, para usar a la otra persona, para aprovecharnos, sino un instrumento para nosotros mismos, los esposos de entregarnos y las esposas de entregarse a sus esposos. Y Dios da un mandamiento de procreación al principio, pero también lo acompaña con satisfacción, porque obviamente en la intimidad sexual, en la relación sexual, se han involucrado sentimientos, emociones y aspectos completamente sensoriales. Pero es un regalo porque Dios lo pudo haber hecho de otra manera, la reproducción humana. Pero lo hace de manera que en el matrimonio eso represente algo más. Y que une de una manera íntima, una manera muy especial.
Una tercera pregunta es: ¿de qué manera vemos hoy que se ha distorsionado la sexualidad y cómo la distorsión de la sexualidad ha afectado el matrimonio? Y acá tenemos que entender algo que también el pastor Steve Ham lo decía, y es que el pecado tergiversó completamente el sentido y el propósito de la sexualidad. Si en Génesis 2 nosotros vemos que la sexualidad era para el esposo hacer disfrutar a la esposa, o la esposa hacer disfrutar al esposo, porque es mejor dar que recibir. Luego de Génesis 3, de hora de caída, vemos ya en Génesis capítulo 4 que ya no hay felicidad en dar, sino que el goce viene cuando solo se recibe y se comienza a exigir y a exigir. Es tanto ese nivel de egoísmo que es después de la caída que vemos que también se distorsionó todo sexualmente hablando. El pecado sexual llegó a tener bastante influencia en el ser humano, y que vemos que al hombre ya no le dio abasto una mujer, sino que necesitan más mujeres. Lo vemos en el caso de unos descendientes de Caín, que fue el primer dígamo que la historia registra. Y entonces vemos de que ahí la sexualidad ni siquiera era usada solo para procreación, sino que se le dio el sentido en el que después del pecado se ve de que era algo nada más para autosatisfacción, en el que ya no se pensaba en el orden creado por Dios, sino que se pensaba en el disfrute de cada uno. Y eso es lo que da pie a todas las clases de perversiones que vemos. Y esta confusión que trajo el pecado para la sexualidad humana ha sido tan pero tan grande, tan cósmica, que los defectos éticos, o con esa falta ética por la caída, vino a ser ese puente para la satisfacción personal egoísta, para el hedonismo, para la lujuria, para usar el cuerpo de otra persona como alguien más lo quiere hacer. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque si el regalo de la sexualidad es para el matrimonio, entonces ¿será que los matrimonios están exentos de vivir esa tergiversación, esa distorsión en la sexualidad? No, porque aún dentro del matrimonio podemos ver que la sexualidad ahora es vista como un ídolo, lleno de un instrumento o un medio para unir o para glorificar a Dios por medio de esa intimidad que Él ha creado, sino que se ve como que la sexualidad fuera un todo. Pero si la sexualidad fuera el todo, entonces nadie sería feliz con la pareja. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando se llega a una edad de adulto mayor, o por algún accidente o otros tipos de causas físicas baja el líbido? Y con eso bajan la frecuencia de relaciones sexuales. Entonces los matrimonios todos serían un desastre cuando ya no se está en una edad para poder disfrutar la sexualidad como se hacía en la juventud. Y lo que pasa es que la distorsión ha sido tal de que la sexualidad en el matrimonio ha sido rebajada al nivel de ser vista como una necesidad animal. Y lamentablemente incluso hoy, para muchos del punto de decisión si se va a casar con una persona o no, es si son compatibles sexualmente. Y que por lo tanto, para saber si son compatibles sexualmente, primero tienen que tener relaciones sexuales con uno y con el otro para ver si con quién hay compatibilidad sexual. Entonces, llevaron el instrumento a ser un ídolo. Aquello que estaba al servicio de la humanidad, lo hicieron el amo, y ellos se convierten en esclavos de ese amo. Y todo esto es parte de los efectos de la caída. Por eso es que es muy importante de que ustedes sepan que como matrimonios cristianos no estén exentos de hacer del sexo un ídolo. Y es que cuando ustedes están viendo la sexualidad únicamente como un medio para autosatisfacerse, o están buscando otras formas de satisfacerse sexualmente que no involucren a su esposa o a su esposo, es que ustedes están haciendo del sexo un ídolo, aún estando casados. Una cuarta pregunta: ¿qué consejos se pueden dar para disfrutar y recrearse en la relación sexual en el matrimonio? Primero, como hemos venido hablando, tienen que ver que hay una diferencia entre tener placer por el sexo y tener placer por su cónyuge. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que preguntarse primero: ¿por qué quiero tener relaciones sexuales con mi cónyuge? ¿Porque quiero placer para mí
o porque quiero disfrutar a mi cónyuge, quiero tener placer con mi cónyuge. Porque si nosotros solo nos enfocamos en formas en las que podemos disfrutar el sexo, y estamos pensando de qué manera puedo hacer mejor el sexo, y hacer esto y hacer lo otro, etcétera, ¿en qué se diferenciarían ustedes como matrimonios cristianos de los no creyentes? ¿En qué nos diferenciaríamos de los no creyentes? Muchas veces cuando nosotros observamos el tipo de consejos que muchas veces se manejan en las iglesias cristianas, se puede ver ahí idolatría al sexo. ¿Por qué? Porque se está llevando más a cosas que se deben de hacer para mejorar la intimidad sexual, que enfocar entonces en la relación de pareja y en el amor y en el pacto matrimonial que va a llevar a la intimidad sexual. No como un fin, sino como un medio para fortalecer, para intimar, para guardar el pacto, para glorificar a Dios de esa manera. Por ejemplo, ¿cuántas parejas en el mundo nosotros vemos que tienen placer en el sexo porque el sexo da placer? No lo podemos negar. Lo hagan con quien lo hagan, el sexo va a dar placer. Amen a la persona o no la amen, va a causar placer. Pero si solo nos enfocamos en eso, entonces, ¿de qué nos diferenciamos del mundo nuevamente? La pregunta que tenemos que hacer entonces es cómo hacer o cómo lograr esa intimidad, esa conexión con la pareja. Y la respuesta no es el sexo, hermanos. Es la pareja, es la persona. ¿Qué quiero decir con eso? Lo podemos explicar. Si alguien puede gozar de la sexualidad, un cristiano, un hombre cristiano puede gozar de la sexualidad con su esposa y ser feliz en eso, cuando goce y sea feliz con su esposa como persona. Pero alguien no puede ser feliz y tener gozo con la persona de su esposa si primero no es feliz y tiene gozo con Dios. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que estar incluso en nuestra sexualidad centrada en Dios. Y es que, quiero repetir esta idea nuevamente, yo puedo gozar de la sexualidad con mi esposa y ser feliz en eso, solo cuando yo goce y sea feliz con mi esposa como persona. No estoy enfocado en el sexo, estoy enfocado en la persona, en este caso mi esposa. Pero yo nunca voy a poder ser feliz y gozar de mi esposa como persona si antes no soy feliz y gozo de Dios. Porque si Dios no me satisface, nada más me va a satisfacer y voy a estar levantando ídolos en mi vida, y uno de esos ídolos que vemos en el matrimonio es del sexo. Y es que si no lo hacemos, regresamos a lo que estamos hablando anteriormente. Porque si el pecado fue lo que tergiversó y destruyó la sexualidad como Dios la creó, y fue el abandono de Dios lo que confunde al ser humano y destruyó el concepto de sexualidad y el uso de la sexualidad y el propósito de la sexualidad y esas formas de sexualidad, entonces, ¿qué es lo único que puede hacer una persona para recuperar la sexualidad conforme al orden creado por Dios y entonces gozarse con su cónyuge? Es que ambos retornen a Dios, y solo se puede regresar a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es de que el disfrute sexual para un matrimonio cristiano tiene que estar completamente ligado a la obra de Cristo, a la redención. ¿Por qué? Porque la redención que Cristo ha hecho en nuestra vida, el cómo Él nos ha justificado, en primer lugar nos ha justificado para declararnos no culpables de esos pecados que antes teníamos, para que sin culpa podamos disfrutar entonces la sexualidad en el matrimonio. Pero también nos está redimido de una antigua manera de vivir como el mundo lo hacía, para que podamos vivir el matrimonio como Dios, quien creó el matrimonio, y como Dios, quien creó la sexualidad, quiere que lo hagamos. Entonces, cuando el matrimonio quiere disfrutarse su sexualidad de verdad, un matrimonio cristiano, lo primero que tiene que hacer es unirse por medio del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo un matrimonio puede encontrar intimidad y gozar su intimidad si los corazones están heridos? Si hay rencores,
si ha habido conflictos fuertes que no se han solucionado, si ha habido maltrato de cualquier forma, si ha habido abuso de cualquier forma, si ha habido adulterio, si ha habido, no sé, daño verbal, ahí no hay intimidad. Ahí puede haber sexo, pero no hay intimidad. Pero ¿qué pasa cuando el matrimonio se encuentra en Cristo? Y tiene la conciencia de la obra de Cristo por el Evangelio, de la redención, de la justificación, y que puede ver entonces que puede confesar el pecado y ser perdonado porque nosotros confesamos el pecado a Dios y fuimos perdonados. Entonces, en esa reconciliación, en esa nueva creación que Dios hace, incluyendo nuestra sexualidad, ya se puede disfrutar el matrimonio en Cristo. Por eso que el punto acá no es lograr un buen sexo. Hay muchas personas no cristianos que pueden tener un muy buen sexo. Cualquier persona con 2 dedos de frente pueden tener buen sexo. Solo se dejan llevar por su instinto animal y se comporta como animal y puede decir que tuvo el mejor sexo de su vida. Pero el punto no es ese. El punto es cómo recuperar esa intimidad que fue por lo cual Dios diseñó el sexo. Y es solo siendo feliz con Dios para ser feliz con el cónyuge podemos hacerlo. Y lo que pasa es de que solo siendo feliz con Dios podemos ser feliz con nuestro cónyuge. Si yo no soy feliz con Dios, voy a estar amargado. Pueden haber miles de personas felices alrededor mío y voy a estar amargado, no voy a gozarme, no voy a apreciar las bondades de las relaciones que puedo tener con los demás, porque mi corazón va a estar amargado. Por lo tanto, si usted no es feliz con Dios, no va a ser feliz con su esposa y su corazón va a estar amargado, va a estar deprimido, va a estar ansioso. Pero si tiene un corazón redimido y consciente de esa comunión que ya gozan con Dios en Cristo Jesús, Dios los va a hacer felices a ustedes. Entonces, ustedes van a poder ser felices con su cónyuge en todas las áreas, incluyendo la sexualidad. Por eso, volviendo a la pregunta, ¿qué consejos se pueden dar para disfrutar y recrearse la relación sexual en el matrimonio? Que la sexualidad o el sexo no es para gozarse únicamente uno, no es para el yo, no es para usarlo para mí, sino que es para el cónyuge también. Es pensando en el cónyuge. Que si yo soy feliz, quiero hacer feliz a mi cónyuge. Y entonces, de esa manera, se comienza a cultivar una relación. Nosotros no vamos a hablar acá de qué posición, de qué cosas, de qué consejos, de cosas prácticas, etcétera. No, porque todo eso, si ustedes no están felices con Dios, poco les va a durar. Y el pecado va a ser más seductor que los va a llevar a seguir distorsionándose en la sexualidad. Otra pregunta importante que suelen hacer es ¿qué pecados se pueden cometer sexualmente en el matrimonio? ¿Existen prácticas sexuales no permitidas dentro del matrimonio? Y acá lo importante es comenzar a definir qué es el pecado para no caer en legalismos. Porque también hay otro extremo en que así como hay iglesias que hablan de la sexualidad y que lo enfocan más como que fuera un ídolo y con la meta más grande a alcanzar, hay muchas otras que no ven la sexualidad como la buena creación de Dios. Y entonces comienzan a imponer reglas, y es puro legalismo. Entonces, el pecado es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, de su ley, de sus mandamientos. Pero también llamamos pecado también a todo aquello que va en contra del orden creado por Dios, que va en contra o transgrede la santidad de Dios manifestado también en sus obras. Entendiendo esto, entonces, entendiendo que es el pecado, podemos decir que el pecado sexual, o puede haber pecado sexual cuando en primer lugar hay prácticas dentro del matrimonio que en lugar de honrar el orden creado por Dios, denigra o deshonra ese orden creado en nombre de la autosatisfacción. Entonces ahí involucra el pecado de egoísmo, el pecado de presunción, de desobediencia, entre otros más. Pero también tenemos que ver que los pecados no solamente son en la práctica, es decir, en el hacer, porque quizás eso es lo más fácil de responder, sino que hay cosas que expresamente la Escritura los prohíbe, y eso está prohibido claramente. En el libro de Levítico se mencionan distintas cosas así,
Por ejemplo, las relaciones incestuosas, el adulterio mismo, el bestialismo, el fetichismo, etc. Pero por eso es importante entender qué es el pecado. Porque cuando estudiamos el pecado también se involucra el término de la conciencia. La conciencia es muy importante también para la intimidad sexual, para las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la conciencia es la virtud que tenemos los seres humanos a nivel de nuestra alma, a nivel de nuestra parte inmaterial, para podernos examinar a nosotros mismos, para poder ser conscientes de nosotros mismos y de lo que hacemos. Entonces, si por ejemplo en una pareja hay una práctica sexual que la Biblia no prohíbe, pero ya sea la mujer o el hombre se siente en su conciencia que no está a gusto, si esa persona practica eso, le puede llegar a ser contado como pecado. Porque si en su conciencia es pecado, si con su conciencia se ofende a Dios y lo practica, entonces claramente está queriendo ofender a Dios. Su intención es ofender a Dios o es transgredir esa santidad de Dios. Entonces, por eso es que cuando hay conflicto de conciencia, ¿cómo se soluciona? Si para el hombre no es malo y para la mujer sí, o viceversa, ¿cómo se concilia eso? Recordando lo que hablamos anteriormente, que nuestro objetivo no es buscar el placer egoísta, sino que nuestro objetivo es hacer feliz al otro. Y si esa práctica sexual no hace feliz al cónyuge, entonces no hay problema, no se hace eso y ya. Hay otra manera de disfrutar en la que puede haber acuerdo, porque lo más importante no es la práctica sexual en sí misma, sino que saber de que eso es un medio nada más, un instrumento, no es nuestro amo. Entonces, ¿cuáles son los pecados involucrados en la sexualidad? Obviamente, todas aquellas cosas que Dios dice que no hay que hacer, como ya dimos algunos ejemplos de Levítico, de Deuteronomio, etc. Segundo, cuando forzamos o vamos en contra de la conciencia o queremos o violamos la conciencia de nuestra pareja por satisfacción personal, que alguien quiere recibir en base a sus propios deseos personales. Pero también cuando van en contra del orden creado por Dios, en aquello donde ya se caen en tipos de pecado, como por ejemplo abusos verbales, etcétera, golpes, que completamente va en contra de por qué Dios creó la sexualidad. ¿Qué quiere decir? Que todo eso del masoquismo, del sadismo y todo eso va en contra del orden creado por Dios, porque Dios no creó la sexualidad para hacer daño, sino como una manera de intimidad entre el hombre y la mujer dentro del pacto matrimonial para darle gloria a Él en ese disfrute. Por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte también condenó el adulterio y puso la barra bien alta. Porque Jesús no solo condenó el acto de adulterio, que ya la ley lo condenaba, sino que Él dijo, cualquiera que ha deseado una mujer en su corazón, cualquiera que ha pensado en una mujer que no es su esposa en términos sexuales y románticos, ya es culpable de pecado de adulterio. Entonces vemos que tiene que ver con una consagración integral a Dios de cada uno de los miembros de la pareja. Por ejemplo, puede ser que haya cosas que ni el hombre ni la mujer cometen, pero ¿qué pasa cuando uno de ellos comienza a fantasear con otras mujeres o con otros hombres? Es adulterio. Y ahí entra también la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía te hace pensar sexualmente en otras personas que no son tu cónyuge para tu satisfacción. Y entonces, en todas estas inmoralidades sexuales, tanto en las que se cometen físicamente o que quedan a nivel mental o a nivel de la vista nada más, como en el caso de la pornografía, vemos de que todo eso, esas inmoralidades sexuales están en el deseo del corazón. Por ejemplo, Colosenses 3 lo explica muy bien esto, cuando comienza a hablar de la inmoralidad sexual y lo compara con la avaricia, pero dice que la avaricia es idolatría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que Pablo conecta la avaricia con la inmoralidad sexual, pero luego dice que es idolatría porque
se está haciendo ídolo del placer sexual. Y entonces, como ese ya es el ídolo, yo deseo satisfacer ese ídolo. Y voy a satisfacer ese ídolo, o voy a codiciar satisfacer ese ídolo por medio de todos estos demás pecados que involucran la lujuria. Por eso es de que el pecado de pornografía, cualquier tipo de pecado sexual, el fantasear sexualmente con personas que no son su cónyuge, el adulterio mismo, son pecados que tenemos que ver que son problemas de adoración, o pecados de adoración al placer. Pero entonces la única forma de ser libre de esos pecados de adoración al placer, de adoración al sexo, es adorar a Dios. Y ser libre de ese pecado de adoración al sexo. Y con eso podemos reconocer que solo en Dios que podemos encontrar la satisfacción máxima de nuestra vida. Otra cosa que quiero mencionar acá en cuanto a los pecados sexuales es que, por ejemplo, Eclesiastés 9:9, un libro de sabiduría, dice: goza a tu esposa, goza con tu mujer. En Proverbios 5 dice: deleítate con la mujer de tu juventud. Está hablando de gózate con tu esposa, deleítate con la mujer de tu juventud, deleítate con tu esposa. No está diciendo deleítate en el sexo, sino es con tu esposa. Una de las maneras en las que se puede deleitar con la esposa, sí, a través de la intimidad sexual, pero no es del todo. Y es que, por ejemplo, es interesante que dice Eclesiastés que goces con tu esposa en estos días de vanidad. Pero al final de Eclesiastés dice que la mejor manera de vivir esta vida bajo el sol es temiendo a Dios. ¿Qué quiere decir? Que bajo el temor a Dios, en estos vida vana bajo el sol, tú puedes gozar y debes gozar a tu esposa. Porque eso es bueno. Es parte del orden creado por Dios. No es algo vano hacerlo. Por lo tanto, es hasta que cada cónyuge tema a Dios va a poder disfrutar de Dios y va a poder disfrutar del matrimonio con todo lo que el matrimonio conlleva, con todo lo que el pacto matrimonial conlleva, incluyendo la sexualidad. Otra pregunta que se hace acerca de esto es: ¿cómo disfrutar de la sexualidad después de cierta edad? Después de la menopausia o la andropausia. Y no quiero poner una edad específica porque son distintas, cada persona es distinta y en distintos momentos puede darse este comenzar con una nueva etapa de la vida. Pero, ¿por qué he dejado esta pregunta casi al final? Porque el enfoque no tiene que ser la sexualidad entonces, sino que el enfoque está en la intimidad. Intimidad y sexualidad, aunque a veces se ven como sinónimos, pero no son completamente sinónimos. ¿Por qué? Porque con sabiduría se puede disfrutar de la intimidad que va a poder llevar entonces a un disfrute de otra manera en una etapa muy distinta de su sexualidad. Pero esa intimidad, como hemos venido hablando, primero tiene que ser con Dios y restaurada con Dios esa intimidad para poder entonces gozarla con el cónyuge. Sabemos que la sexualidad obviamente involucra emociones, pensamiento y voluntad. Y por eso que la relación sexual tiene que ver con sentimientos, pensamientos y emociones. Pero también la intimidad involucra eso. Por eso que después de cierta edad, realmente el disfrute sexual toma otra forma. Toma otra forma de disfrute que probablemente todavía va a poder incluir la parte física con menos frecuencia, pero el goce como una pareja sigue creciendo. Porque el goce de una pareja y el crecimiento de una pareja no tiene que ver con el sexo. El sexo es una parte de eso nada más. ¿Por qué? Porque la pareja va a ir creciendo en ese conocimiento mutuo, en ese compañerismo, en esa comprensión, en ese caminar juntos, en eso de estar apoyándose mutuamente. Y realmente es allí donde está la felicidad. Y la felicidad depende de ver a la otra persona feliz. Obviamente, en cierta edad la sexualidad ya no va a ser frecuente. Pero lo otro, de ese conocimiento mutuo, ese caminar
mutuo, de esa comprensión, de ese ánimo mutuo, va a ser mucho más frecuente de lo que era en los tiempos de juventud. Y ahí va a haber complacencia con la pareja. Porque la cuestión no es del sexo, es la persona, es la pareja, es del cónyuge. Y así de esa manera, cuando lleguen a tener intimidad, van a ser momentos bastante especiales. Y que quizás mucho más que otras veces, porque van a estar no solo dependiendo de la parte física, sino que involucrando todo lo demás. E involucrando toda esa madurez que han adquirido. Y por último, ¿cómo se llegan a acuerdos de la intimidad sexual? ¿Cómo se llega a acuerdo el esposo con la esposa de qué cosas hacer, qué cosas no hacer en la intimidad sexual para el disfrute sexual en el matrimonio? Pero cuando hablamos de acuerdos tenemos que saber de que un acuerdo necesita una regla de medición. Un acuerdo implica que alguien va a ceder y que el otro va a ganar hasta cierto punto, entre comillas. Pero un acuerdo implica que tiene que haber una autoridad para hacer cumplir ese acuerdo. Pero para eso necesitamos un estándar moral para llegar a ese consenso. Y ese estándar moral tiene que ser la Biblia, tiene que ser la sola Escritura, la palabra de Dios. Porque si yo pienso que yo soy la autoridad en el área sexual en mi matrimonio, o la esposa piensa que es la autoridad en el área sexual de su matrimonio, entonces van a estar dos autoridades chocando, con maneras de pensar distintas. Pero cuando el estándar moral vemos que es Dios, que Él es santo, entonces vamos a ir a la Biblia como autoridad legítima para nosotros, de fuente de autoridad para todos los asuntos de nuestra vida y de la piedad, y ahí incluso entra la sexualidad. Por eso que cada acuerdo en la intimidad que ustedes hagan con su cónyuge tiene que ser considerando la Biblia en primer lugar. La Biblia habla de lo que no hay que hacer para luego decir lo que sí hay que hacer. Pero en aquellas cosas en las que la Biblia no menciona nada acerca de la sexualidad o del disfrute sexual, también está la conciencia. Pero si la conciencia es libre, disfrútense. Entréguense mutuamente en ese disfrute sexual tan especial que Dios ha dado al matrimonio. Por eso es de que, para resumir, la manera de llegar al acuerdo en la intimidad es a través de la Biblia. No a través de fórmulas, de métodos, de consejos, de que los pastores digan lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. En la encuesta que presenté al principio me llamaba la atención cuántas personas, un 26% dijo que le pide consejo a sus pastores, lo cual no está mal en sí mismo, pero dependiendo del tipo de pastores. Porque si el pastor va a querer ser la autoridad sobre tu vida, de cómo en tu matrimonio tú tienes que vivir la sexualidad, ten cuidado con ese tipo de pastores. Un pastor no te puede decir cómo tienes que vivir la sexualidad en tu matrimonio. El pastor lo que tiene que hacer es llevarte a la palabra, porque al final la autoridad es la palabra, no el pastor. Porque es una palabra la que Dios nos ha puesto, cómo podemos vivir todas las áreas de nuestra vida. Y es por eso de que no debemos de mundanalizar la sexualidad. No debemos ser pragmáticos en esto. No es cuestión de modas, no es cuestión de tendencias, es cuestión del orden creado por Dios y ese regalo divino que nos ha dado a nosotros. Es por eso que es tan importante estudiar la Biblia, incluso para llegar a acuerdo en la sexualidad, porque al final todos somos teólogos. La pregunta es qué tan buen teólogo vamos a ser, qué tan buen teólogo va a ser la esposa, qué tan buen teólogo va a ser el esposo. Y eso nos va a ayudar a conocer más a Dios al estudiar la palabra, a estar centrados más en Dios y entonces a ser felices en Él. Y siendo felices en Él van a poder ser felices a su cónyuge. Y siendo felices a su cónyuge siempre van a buscar lo mejor para su cónyuge, incluyendo el disfrute sexual. O sea que de esa forma nosotros podemos vivir la sexualidad con gozo, con sabiduría y con amor. Y con eso termino esta parte, de que son varias preguntas que nos han hecho, pero en estas 7 he involucrado todo, porque realmente nosotros no queremos estar dando fórmulas ni métodos, sino que al final llevarlo a Cristo, porque solo ahí pueden disfrutarse ustedes, en Cristo.